La posesión de tercera persona funciona de forma diferente en español y en latín. Vamos a verlo ahora en un momentito con estos ejemplos. En latín tenemos que diferenciar entre la posesión reflexiva y la posesión no reflexiva, es decir, si es el sujeto el que posee, reflexivo, o es cualquier otro sintagma que no sea el sujeto el que posee, por tanto, no reflexiva. Vamos a ver este ejemplo. Rex apersis suspiciebatur pro sua crudelitate, es decir, el rey era respetado por los persas por su crueldad. Luego, otro ejemplo muy parecido. Persae regem suspectum habebant pro eius crudelitate. Los persas respetaban al rey por su crueldad. Y luego, el último ejemplo, Persae reges suspectos habebant pro eorum crudelitate. Es decir, los persas respetaban a los reyes por su crueldad. Entonces vemos que las oraciones son prácticamente las mismas, con algunos cambios para poder demostrar y explicar lo que quiero, pero básicamente es todo igual. Pero si nos fijamos, en negrita tenemos los posesivos, sua, eius, eorum, mientras que yo siempre en la traducción he dicho por su crueldad, por su crueldad, por su crueldad. Entonces aquí tenemos una diferencia entre el latín y el español. Entonces, como esto no existe en español, vamos a explicarlo para que podamos entenderlo. Hemos estado hablando de la posesión reflexiva, es decir, el sujeto es el poseedor, y la no reflexiva. El poseedor es cualquier otro sintagma que no sea el sujeto. Entonces, vamos a la primera frase. Rex apersis suspiciebatur pro sua crudelitate. ¿Cuál es el sujeto? Claramente el sujeto es Rex. Y ahora tenemos este sua crudelitate. ¿De quién es la crueldad? ¿Del rey o de los persas? Como el adjetivo posesivo suus, sua, suum en latín es reflexivo, eso quiere decir claramente, inequívocamente, que la crueldad es del rey. Repito, en latín suus, sua, suum es reflexivo. Por tanto, sua crudelitate hace referencia a que la crueldad es del sujeto, o sea, del rey. En latín no hay posibilidad de ambigüedad, la crueldad no puede ser de los persas, como sí podría ser en español. En español nos basamos solo en el contexto para saber que el rey era respetado por los persas por su crueldad. En español, el poseedor de la crueldad puede ser o el rey o los persas. Simplemente por el contexto suponemos que el poseedor es el rey. Vale, vamos a la siguiente frase. Persae regem suspectum habebant pro eius crudelitate. ¿Cuál es el sujeto? En este caso, el sujeto es Persae. Ahora, como la crueldad sigue siendo del rey, pero ahora el rey no es sujeto, ahora el rey es objeto directo, eso en latín tenemos que marcarlo de otra forma. No podemos usar sua crudelitate porque eso significaría que la crueldad es del sujeto, que la crueldad es de los persas. Pero no, el cruel sigue siendo el rey. Por eso, para marcar la posesión no reflexiva, tenemos que usar el genitivo de is, ea, id, y como regem es singular, entonces cogemos el genitivo singular eius. Por tanto, efectivamente, la crueldad es del rey. Y último ejemplo. Persae reges suspectos habebant pro eorum crudelitate. Otra vez, ¿cuál es el sujeto? El sujeto sigue siendo Persae. ¿Y quiénes son los crueles? ¿Quiénes son los dueños de esta crueldad? Pues en este caso son los reyes, que es objeto directo. Entonces, otra vez, como el poseedor no es el sujeto, nos hace falta el genitivo de is, ea, id, y como en este caso reges es plural, entonces necesitamos el genitivo plural, y como reges es masculino, necesitamos el genitivo masculino. Por tanto, genitivo masculino plural de is, ea, id es eorum. Y efectivamente eso es lo que marcamos con esta frase, que la crueldad pertenece a los reyes. Como vemos, esta diferencia se perdió en español. El posesivo sus, sua, sum dejó de ser exclusivamente reflexivo y en español ya puede referirse al sujeto, al objeto directo, a cualquier sintagma de la oración. Y por eso en todas las traducciones hemos dicho por su crueldad, por su crueldad, por su crueldad. Algo parecido pasó también en las demás lenguas romances, pero en muchas de ellas
se siguió haciendo la diferencia no de reflexividad, sino de si el poseedor era singular o plural. Y entonces, a partir de persae reges suspectos habebant pro illorum crudelitate, aquí simplemente tenemos el genitivo de ille, illa, illud, el, aquel, etc. Pues de este illorum, cuando el poseedor es plural, diferenciamos todavía en lenguas como el italiano, el francés, el rumano, al poseedor plural. Y por eso tenemos, por ejemplo, el italiano loro, la loro crudeltà, en francés leur cruauté o en catalán la llur crueltat. Todo esto procede de este illorum para diferenciar que el poseedor es plural, no es singular. Muchísimas gracias a los mecenas que han hecho posible este vídeo y el artículo para el que ha sido creado.